Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Marcelo Aguilera, yo soy profesor de Biología y Ciencias Naturales y en el Colegio San Alfonso de Vespertino realizo clases a segundo nivel de adultos, es decir, cuarto medio. Lo que vamos a revisar en esta oportunidad es una clase que explica y resume los contenidos que se han trabajado en las últimas guías que se han enviado para su hogar. Estos contenidos son el sistema nervioso y el sistema endocrino y cómo ambos se encargan de la regulación de un proceso corporal importante llamado homeostasis. Para poder comenzar con esta explicación entonces vamos a recordar lo que nosotros entendemos por el sistema nervioso. El sistema nervioso va a ser un sistema corporal muy complejo formado por diferentes órganos y tejidos nerviosos cuya unidad funcional y estructural es la neurona. El sistema nervioso seguramente es un sistema del que todos alguna vez hemos escuchado hablar, ya que su principal estructura es la que nosotros conocemos por cerebro, pero también el sistema nervioso está constituido por la médula espinal y por todos los nervios que se encuentran en nuestro cuerpo. Este sistema nervioso es importantísimo para nosotros ya que cumple una serie de funciones vitales. Entre ellas, cumple una función llamada sensitiva. Esto quiere decir que el sistema nervioso es capaz de captar los estímulos o la información que viene del medio ambiente y esta información utilizarla para responder a las diversas necesidades del organismo. También cumple una función integradora. Esto quiere decir que una vez que el sistema nervioso captó la información procedente del medio ambiente, elabora con esa información una respuesta adecuada y la interpreta para de ese modo dar una respuesta que sea necesaria en ese momento. Finalmente, el sistema nervioso también cumple una función efectora. Quiere decir que una vez que nosotros captamos el estímulo, lo integramos, elaboramos una respuesta, el sistema nervioso entonces va a mandar la respuesta a través de neuronas efectoras hacia los órganos o hacia los músculos para que estos desempeñen la respuesta que se está necesitando. En general, nosotros podemos decir que el sistema nervioso es uno de los principales sistemas del cuerpo encargados de la regulación de la homeostasis. ¿Y qué significa esta palabra homeostasis? La homeostasis se define como la capacidad que tenemos los seres vivos de mantener siempre en equilibrio las condiciones de nuestro medio interno con respecto a las variaciones del medio externo. Por decir un ejemplo referido a esto. Puede que en nuestro exterior en algún momento del día haya mucho calor o mucho frío, pero sin importar cómo cambie la temperatura del medio ambiente, nuestro cuerpo siempre es capaz de mantener los mismos niveles de temperatura para mantenernos con vida. Y esto lo hace principalmente porque el sistema nervioso está recibiendo información de la temperatura del medio ambiente, está analizando esa información y está llevando a cabo una serie de respuestas fisiológicas para mantener esta temperatura corporal adecuada. Pasa lo mismo con otros ejemplos, como la regulación de la presión sanguínea o la regulación de los niveles de azúcar en sangre, lo que llamamos glicemia. Todas estas condiciones, el cuerpo es capaz de mantenerlas en equilibrio para nuestra supervivencia, y en conjunto esta característica se conoce como homeostasis, y es regulada fundamentalmente por el sistema nervioso. El sistema nervioso de nosotros los seres humanos se clasifica de la siguiente manera. Nosotros podemos hablar de dos divisiones del sistema nervioso de acuerdo a su funcionalidad. Por un lado tenemos lo que llamamos sistema nervioso periférico y por otro lado lo que llamamos sistema nervioso central. Para efectos de esta clase nos vamos a limitar solo a explicar las generalidades del sistema nervioso central. Si nosotros miramos la imagen que tenemos al costado izquierdo, podemos observar la división entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar formado por el encéfalo y por la médula espinal. Cuando hablamos de encéfalo, nos referimos a todas las estructuras que se encuentran en la cabeza protegidas por el cráneo. ¿Okay? Dentro del encéfalo está el cerebro propiamente tal, el cerebelo y el tronco encefálico, que es la parte que conecta el cerebro con la médula espinal. Es decir, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y la médula espinal, que está cubierta por la columna vertebral, van a formar el sistema nervioso central, que tiene como principal característica ser aquel centro que integra la información y elabora respuestas. Todo lo que son los nervios que se proyectan a lo largo de nuestro cuerpo, hacia las extremidades, etc., forman parte del sistema nervioso periférico. Ahora bien, si observamos de manera detenida las estructuras que forman el encéfalo, podemos observarlas detalladamente en este esquema que se encuentra con colores.
Todas las zonas que se encuentran de color azul en este caso van a corresponder a los hemisferios cerebrales, que nosotros sabemos son dos, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Pero también podemos encontrar las demás estructuras agrupadas de la siguiente manera. En la parte posterior del cráneo, debajo de los hemisferios cerebrales, se encuentra esta estructura de color lila, que corresponde al cerebelo, que tiene una importantísima función en lo que corresponde a la coordinación del movimiento. Junto al cerebelo, ¿cierto?, conectándose a él, se van a encontrar estas tres estructuras que están de color verde, amarillo y celeste. Estas tres partes forman el tronco encefálico. ¿Cuáles son? La que está de color verde se llama mesencéfalo o cerebro medio. La que está de color amarillo se llama puente o protuberancia anular. Y la que está de color azul se llama bulbo raquídeo. Estas tres partes cumplen funciones vitales en la coordinación de algunas respuestas, como por ejemplo la regulación de la presión sanguínea, los estados de sueño-vigilia, la regulación del ritmo cardíaco o del ciclo respiratorio, etc. El tronco encefálico se conecta después con la prolongación del mismo, que sería la médula espinal, que empieza una vez que termina el bulbo raquídeo y que la médula espinal, como recordemos, se extiende a lo largo de toda la columna vertebral hasta la parte más inferior del cuerpo. Conectándose en la parte superior del mesencéfalo se encuentra lo que se llama cerebro medio o diencéfalo, que está formado por el tálamo, que es esta estructura de color rojo, el epitálamo, que sería la parte de atrás, pequeñita del tálamo, y el hipotálamo, que sería la parte de abajo del tálamo, que como vamos a ver un poquito más adelante, cumplen funciones muy importantes al conectarse con el sistema endocrino para ayudar a regular la homeostasis corporal. Si nosotros miramos rápidamente la corteza cerebral por fuera, nos vamos a dar cuenta que el cerebro está lleno de estas pequeñas grietas, pero existen tres grietas que son muy grandes y que nos permiten dividir nuestro cerebro, la corteza cerebral, en áreas, ¿ok? La parte de adelante se llama lóbulo frontal, la parte de arriba se llama lóbulo parietal, la parte de los lados se llama lóbulo temporal y la parte de atrás se llama lóbulo occipital. Cada una de estas zonas tiene diferentes funciones y todas, por supuesto, son vitales para la supervivencia. Ahora, si nosotros pudiésemos hacer un corte en la corteza cerebral y mirar el cerebro de esta forma, nos vamos a dar cuenta que la parte de afuera del cerebro, lo que sería su corteza, tiene un color un poquito más oscuro y la parte del centro tiene un color mucho más claro. Y precisamente eso le da los nombres a cada una de estas zonas. La parte oscura se llama sustancia gris y la parte blanca se llama sustancia blanca. Ahora, ¿a qué se debe esta diferencia de coloración? Como lo dije al inicio de la presentación, el sistema nervioso está formado por unas células llamadas neuronas, que tienen una particularidad. Las neuronas están formadas por un cuerpo celular y desde el cuerpo celular se proyecta una prolongación o una colita muy larga. Los cuerpos de las neuronas se acumulan en lo que es la sustancia gris y por eso tiene este color. Y las prolongaciones o proyecciones de las neuronas, o colas, que se llaman axones, se encuentran en la sustancia blanca. Y esa es una de las razones de por qué existe esta diferencia de coloración. La agrupación entonces de los cuerpos neuronales están en la sustancia gris y sus proyecciones o colas en la sustancia blanca. Entonces hablemos un poquito de la neurona. Sucede que el sistema nervioso está formado por muchos tipos de células, pero solo uno tiene la capacidad de conducir impulso nervioso. Y esas son las neuronas. Las neuronas son estas células que tienen la capacidad de transmitir un impulso nervioso, que es como un pequeño impulso eléctrico que viaja entre una célula y otra. ¿Por qué pueden hacer esto? Precisamente porque son células excitables. Son células que yo las puedo estimular con una pequeña corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica es capaz de viajar a lo largo de toda la neurona y comunicarse con otras. Una neurona es una célula, por lo tanto vamos a encontrar partes similares a las que tienen todas las células. Tenemos la parte central, que es el cuerpo celular, y por supuesto su núcleo, como toda célula, pero además la neurona tiene unas pequeñas proyecciones o prolongaciones que salen del cuerpo celular. Esas se llaman dendritas. Y desde el cuerpo celular, o soma, se proyecta una única prolongación muy larga, que puede tener incluso muchos centímetros de largo, que se llama axón. Y va a ser por el axón por donde viajan los impulsos nerviosos. El axón termina en esta especie de ramificación o terminal axónica, y en la parte final
del axón se van a encontrar unos pequeños botones sinápticos, que son como unas pequeñas cápsulas donde se guardan unas sustancias llamadas neurotransmisores. Los neurotransmisores finalmente van a ser las sustancias químicas que viajan de una neurona a otra transmitiendo la información. Podemos ver que el axón de la neurona está cubierto por una serie de pequeñas células que se llaman células de Schwann, o también pueden ser oligodendrocitos, que son otro tipo de célula, y estas células van a formar lo que se llama mielina, o vaina de mielina. Y la mielina es muy importante ya que permite que el impulso nervioso viaje por el axón a mucha velocidad. Los espacios que quedan entre la vaina de mielina se llaman nodo o nódulos de Rampier. Tienen como característica entonces las neuronas que son células que no se pueden reproducir por sí mismas. Por eso es muy importante cuidarlas y no perder una gran cantidad de neuronas, ya que es muy difícil reponerlas cuando existe una pérdida de ellas. Ahora bien, en nuestro sistema nervioso existen una serie de neuronas con diferentes formas y funciones. Podemos observar neuronas que solamente presentan una prolongación simple y estas se llaman neuronas unipolares. No tienen dendritas en este caso, sino solo una prolongación. En cambio, existen algunas donde el cuerpo celular está justo en la parte del medio donde están las prolongaciones de las dendritas y del axón, y estas se llaman neuronas bipolares. Podemos encontrar de este tipo de neuronas formando la retina en el ojo, por ejemplo. Algunas donde el cuerpo celular se encuentra al lado y por lo tanto permite una conexión directa entre las dendritas y el axón, y esas se llaman pseudo-unipolares. O las clásicas neuronas, el esquema que vimos delante, corresponde a una neurona multipolar, donde tenemos el cuerpo con múltiples dendritas y su prolongación axónica. Estas son clásicas de las neuronas que se conectan con los músculos para llevar a cabo el movimiento. También existen neuronas con formas mucho más diferenciadas y complejas, como las neuronas piramidales que se encuentran en el hipocampo. Ustedes pueden ver que tienen muchas prolongaciones dendríticas y por lo tanto pueden hacer muchas conexiones. Estas neuronas, como ya les dije, se encuentran en el hipocampo y cumplen un papel clave en el proceso de aprendizaje y memoria. O algunas neuronas como las de Purkinje, que se encuentran en el cerebelo y que debido a su gran cantidad de conexiones pueden fácilmente coordinar todas las respuestas motoras voluntarias de nuestro cuerpo. Por eso son importantes que tengan tantas conexiones para de ese modo facilitar la coordinación de movimientos. Esto es con respecto a sus formas, pero con respecto a sus funciones, las neuronas pueden ser de tres tipos. Podemos encontrar neuronas sensoriales, que son las que van a captar la información desde el medio ambiente o desde dentro de nuestro cuerpo y van a enviar esta información a los centros integradores en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los centros integradores? Todo lo que está en el sistema nervioso central, ya sea el encéfalo o la médula espinal. Una vez que las neuronas sensoriales llevaron información, esta información va a ser tomada por las neuronas integradores que se encuentran ya sea en el cerebro, en el cerebelo, en el diencéfalo, en el tronco encefálico o en la médula espinal. Y estas van a elaborar las respuestas que el cuerpo necesita luego de procesarlo. En el caso del encéfalo, si la información llega hasta ahí, se va a elaborar una respuesta compleja. Si la información solo llegó hasta la médula espinal, la respuesta que el cuerpo va a dar va a ser un reflejo, ya que es una respuesta rápida que solamente es mediada por la médula espinal. No necesita llegar hasta el cerebro para que ocurra un reflejo. Una vez que la respuesta fue elaborada, esta se va a enviar a los órganos efectores a través de las neuronas motoras, que es muy similar a la estructura que vimos acá, que van a ser neuronas que van a llevar estos impulsos nerviosos, ya sea a un músculo, a una glándula o a un órgano, para que realicen la función que se está necesitando en ese momento. Como ya lo dijimos, las neuronas tienen la capacidad de transmitir impulso nervioso. ¿Qué es un impulso nervioso? Un impulso nervioso se define como una onda despolarizante que se propaga a través del axón de las neuronas y que transmite información desde una neurona a otra. Tenemos que imaginarnos que las neuronas tienen la capacidad de transmitir electricidad a través de sus prolongaciones o del axón. Si una neurona es estimulada adecuadamente, puede enviar un impulso nervioso, el cual va a viajar hasta comunicarse con otra neurona. ¿Y cómo se comunican? Lo hacen por medio de la sinapsis. La sinapsis se entiende como el espacio de comunicación que existe entre dos neuronas, porque ocurre que las neuronas no necesariamente están pegaditas entre sí, sino que existe un pequeño espacio muy microscópico que separa ambas neuronas, y ese espacio de comunicación entre ellas se llama sinapsis. La comunicación, por lo tanto, entre las dos neuronas puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo eléctrico o puede ser de tipo químico. ¿Qué significa que una sinapsis sea de tipo eléctrico? Significa que
Entre ambas neuronas se envían iones, es decir, átomos cargados eléctricamente a través de unos puentes proteicos llamados conexones. Este tipo de sinapsis o de comunicación entre neuronas es mediada por iones y por algo se habla de que tiene electricidad. Es una comunicación extremadamente rápida y que tiene una distancia muy pequeñita entre sí. Aquí se habla de 2 a 3 nanómetros. Un nanómetro es una unidad de medida extremadamente pequeñísima. Ahora, sucede que en el cuerpo humano no existen casi sinapsis eléctricas. De hecho, se han descrito muy poquitas. La gran parte, por no decir prácticamente todas las sinapsis que existen en nuestro organismo, son de tipo químico. Y una sinapsis química es una sinapsis un poquito más lenta, que está mediada o que se lleva a cabo por unas unidades que se llaman neurotransmisores. Un neurotransmisor va a ser una pequeña proteína que una neurona le va a enviar a la neurona que sigue, y una vez que esta neurona recibe el neurotransmisor, sabe qué acción debe realizar. Son como pequeños mensajeros químicos que se envían las neuronas. Una neurona entonces envía un neurotransmisor y la otra tiene un receptor para ese neurotransmisor. Lo recibe y de ese modo continúa la transmisión del impulso nervioso. Como se puede ver acá, en este esquema o en esta animación podemos ver una neurona que al momento de recibir un estímulo comienza a generar un impulso eléctrico que se propaga a lo largo del axón. Este impulso eléctrico viaja a lo largo de todo el cuerpo y del axón de la neurona hasta el final de esta. En el final de esta va a ocurrir lo que nosotros podemos ver en el dibujo de acá abajo. El impulso nervioso llega, y una vez que llega va a provocar que se liberen estos pequeños puntitos azules que están dentro de la neurona. Esos de ahí son los neurotransmisores, y que se van a mover y van a ser expulsados hacia el espacio sináptico cuando llega un impulso nervioso. Esos neurotransmisores se van a unir a unas proteínas receptoras que se encuentran en la neurona siguiente. Y si ocurre esa unión, entonces la neurona siguiente va a recibir un estímulo y por lo tanto sabe que también debe iniciar la conducción de un impulso nervioso. Esta asociación entre dos neuronas mediante estas sustancias químicas llamadas neurotransmisores es lo que nosotros conocemos como sinapsis química. Ahora bien, ya hemos hablado en general del sistema nervioso, pero el sistema nervioso no es el único encargado de regular la homeostasis corporal. También lo hace el sistema endocrino, y ambos se asocian para mantener las condiciones de nuestro cuerpo en estados ideales. Entonces vamos a hablar brevemente ahora de lo que entendemos nosotros por sistema endocrino. El sistema endocrino, al igual que el sistema nervioso, también es un sistema corporal formado por una serie de órganos o estructuras llamadas glándulas, que tienen la característica de producir y liberar otras sustancias químicas llamadas hormonas. Como nosotros podemos ver en el esquema de acá, en nuestro cuerpo van a existir una serie de órganos y glándulas que van a estar distribuidas por todo el cuerpo y que van a tener como función principal el producir diferentes hormonas para regular procesos corporales. Dentro de ello está el hipotálamo, que como ya vimos pertenecía al encéfalo. Tenemos la glándula pituitaria que se conecta con el hipotálamo, ¿ok? Tenemos la glándula tiroide y la glándula paratiroide a la altura de la tráquea. Tenemos las glándulas suprarrenales que se ubican sobre los riñones. Tenemos el páncreas, que es un órgano que no solo cumple una función del sistema digestivo, sino también produce algunas hormonas. Y tenemos las gónadas, que en el caso de las mujeres son los ovarios y en el caso de los hombres son los testículos. Todas estas glándulas generan hormonas para regular diferentes funciones corporales. Por ejemplo, la glándula tiroide va a producir hormonas que van a regular el metabolismo corporal. Las glándulas suprarrenales van a producir unas hormonas como la epinefrina, también llamada adrenalina, que es una hormona que prepara el cuerpo para responder a estados de emergencia. El páncreas va a producir hormonas que van a ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Quizás usted ha escuchado hablar de la insulina. La insulina es una hormona que el páncreas produce y que ayuda a regular la glicemia corporal. En el caso de las gónadas, los ovarios y los testículos, ambos van a producir las hormonas sexuales, ya sea masculina o femenina, que van a tener mucha importancia en el desarrollo de los caracteres sexuales. Y en el caso de la glándula pituitaria y su asociación con el hipotálamo, ambas van a producir hormonas que van a controlar la función de todas las otras glándulas del sistema endocrino. Por lo tanto, este es un mecanismo de control que asocia al sistema nervioso con el sistema endocrino para regular las funciones corporales que sean necesarias. Ahora bien, le dijimos que estas glándulas producen unas sustancias que se llaman hormonas. ¿Y qué entendemos nosotros por hormona? Una hormona va a ser una sustancia química que se va a producir en una glándula
y que ejerce algún tipo de efecto fisiológico sobre otras células hasta las que llega por medio de la sangre. Generalmente la mayoría de las hormonas están formadas de proteínas, pero no todas son de origen proteico. Existen algunas hormonas, como las hormonas sexuales, que son de origen lipídicas, se les llama hormonas esteroideas y tienen características diferentes a las hormonas proteicas, pero todas cumplen una función al actuar como verdaderos mensajeros químicos. Y es por eso que vamos a hablar de sus características. En primer lugar, las hormonas se producen en pequeñas cantidades porque siempre se van a producir cuando el cuerpo las necesita. También se van a liberar al espacio extracelular. Esto quiere decir que la célula va a producir su hormona y la va a liberar fuera de ella para que se comunique con su célula vecina o para que entre el torrente sanguíneo y viaje por él. También las hormonas tienen la capacidad de afectar tejidos corporales que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. Quiere decir que, por ejemplo, una hormona que se libera en el encéfalo ingresa al torrente sanguíneo y puede viajar perfectamente hasta los riñones para en ese lugar realizar el efecto que necesita. Y por supuesto que su efecto es directamente proporcional a su concentración. Esto quiere decir que a mayor nivel de la hormona, mayor va a ser el efecto que ejerce. A diferencia de los neurotransmisores del sistema nervioso, las hormonas son más bien mensajeros lentos, que tienen un efecto mucho más prolongado y que además se requieren en concentraciones diferentes a los neurotransmisores que actúan de manera muy rápida. ¿Qué tipo de efecto pueden tener las hormonas? Pueden ser varios. Por ejemplo, si la hormona hace que el órgano al que llega cumpla su función, se habla de hormonas que tienen una función estimulante. Por el contrario, si la hormona impide que el órgano realice su función, se habla de una hormona inhibitoria. Pueden existir hormonas que entre sí se contrapongan en cuanto a su función, quiere decir que una haga una cosa y exista otra que haga la función opuesta, y se habla de hormonas antagonistas. Por el contrario, pueden existir hormonas que si se encuentran ambas al mismo tiempo potencian sus efectos mutuamente. Por algo se habla de hormonas sinergistas. Y también podemos hablar de hormonas de efecto trópico, que quiere decir que alteran el metabolismo o funcionamiento de alguna parte del cuerpo, como por ejemplo lo puede ser la hormona del crecimiento, que cuando llega a alguna parte del cuerpo es capaz de hacer que esta cambie su actividad. Lo que tenemos acá en este dibujo es una representación esquemática de la estructura química de una hormona cualquiera. En este caso podemos ver que las hormonas sí están hechas de pequeñas sustancias químicas. Este es el caso de la hormona testosterona, por ejemplo. Ahora bien, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino se encargan del control de la homeostasis y lo van a hacer gracias a la asociación que existe entre el hipotálamo y la glándula hipófisis. Esta imagen, como ya lo vimos al principio de la presentación, corresponde a una representación del encéfalo, las estructuras del sistema nervioso que están protegidas por el cráneo. Una parte del encéfalo va a ser el hipotálamo, que acá se encuentra de color verde, que tiene una comunicación directa con esta glándula llamada hipófisis o glándula pituitaria, que corresponde al sistema endocrino. Cuando estas dos estructuras se comunican, son capaces de liberar hormonas para regular las funciones de otras glándulas endocrinas del cuerpo y por lo mismo de muchas funciones corporales. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, siempre que el cerebro recibe información de alguna función corporal y elabore esa información y se dé cuenta que se necesita regular algo, va a enviar esa información al hipotálamo para que el hipotálamo se comunique con la glándula hipófisis y la glándula hipófisis libera las hormonas que el cuerpo está necesitando para ese momento. A esta asociación se le llama eje hipotálamo-hipófisis y funciona de la siguiente manera. Ocurre que el hipotálamo contiene células neurosecretoras. Sus secreciones ingresan a un grupo de capilares sanguíneos o pequeñas venas que rodean a la hipófisis, donde actúan estimulando o inhibiendo la secreción de las hormonas hipofisiales. Esta asociación se puede observar en este esquema. La parte de arriba corresponde al hipotálamo y la parte de abajo corresponde a la glándula hipófisis. El hipotálamo tiene estas células de acá, que son las células neurosecretoras. Estas células van a liberar su contenido a esta red de capilares o vasos sanguíneos que están dentro de la hipófisis. Este contenido va a viajar a la hipófisis y va a estimular a las células de la hipófisis y así ellas van a liberar las hormonas que se necesitan. En el caso de la glándula hipófisis, nosotros podemos darnos cuenta que es una glándula formada por dos lóbulos o dos partes. Tiene una parte llamada lóbulo anterior y una parte llamada lóbulo posterior. Y de cada lóbulo van a salir hormonas diferentes dependiendo de lo que necesita el cuerpo para ese momento. Por ejemplo, podemos nosotros observar rápidamente las hormonas de la hipófisis que ayudan a regular un sinnúmero de funciones corporales. Tenemos, como ya lo mencionamos, que la glándula hipófisis tiene un lóbulo anterior
y un lóbulo posterior. Al lóbulo anterior de la hipófisis se le llama adenohipófisis, y desde ella se producen y liberan todas estas hormonas cuando el hipotálamo da la instrucción de hacerlo. Desde el lóbulo posterior, que también se llama neurohipófisis, se van a producir estas dos hormonas cuando el hipotálamo da la instrucción de hacerlo. Entonces, desde la adenohipófisis, por ejemplo, se va a producir la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, que va a estimular a la glándula tiroides para que ésta produzca sus propias hormonas. Desde la adenohipófisis también se produce la hormona adenocorticotropina, que va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, estimulando la producción de epinefrina. Se produce también la hormona del crecimiento, o somatotropina, que se va a dirigir a todos los órganos para estimular el crecimiento. Se produce también dos hormonas que van a actuar en las gónadas: la hormona luteinizante, o LH, que va a estimular la secreción de testosterona en los testículos y la ovulación en los ovarios, y la hormona folículo estimulante, que va a estimular la maduración del ovocito, o del folículo ovárico, y la formación de espermatozoides en los testículos. También se va a producir la hormona prolactina, que va a viajar a la glándula mamaria para realizar el crecimiento de las mamas, la secreción y la producción de leche. Y, por otro lado, desde la neurohipófisis o hipófisis posterior se van a producir dos hormonas: la hormona antidiurética, o ADH, que se va a dirigir a los riñones y que va a tener como función reducir la orina producida. Esta es una respuesta que el cuerpo tiene para los estados de deshidratación, para minimizar la pérdida de líquido. Y por otro lado tenemos la hormona oxitocina, que se dirige al útero y a las glándulas mamarias, y que se va a encargar de la contracción del útero para el proceso del parto, o también para la secreción y la producción de leche de la glándula mamaria. Este es solamente un ejemplo de cómo el cuerpo, asociando la actividad del sistema nervioso y el sistema endocrino, es capaz de regular una serie de procesos corporales importantes y cruciales para la vida. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los puntos principales que observamos en la clase de hoy? En primer lugar, que el sistema nervioso es un sistema complejo formado principalmente por neuronas y que sus funciones son la sensitiva, la integradora y la motora, es decir, captar estímulos, integrarlos y generar respuestas. En segundo lugar, las neuronas son células que pueden transmitir impulsos nerviosos y se comunican mediante sinapsis, principalmente químicas. Por otro lado, tenemos que el sistema endocrino es un sistema formado por una serie de glándulas que van a producir una sustancia llamadas hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que actúan como mensajeros químicos internos que comunican una parte del cuerpo por otro. También vimos que las hormonas viajan por la sangre y que pueden modificar la actividad de la célula a la que llegan. Vimos además que en conjunto con el sistema nervioso, el sistema endocrino participa en la regulación de la homeostasis, que es esta capacidad que tenemos los seres vivos de mantener en equilibrio nuestras condiciones corporales para mantenernos con vida. Y finalmente, que el principal centro de control del sistema endocrino es el hipotálamo en el sistema nervioso, mediante la regulación de la actividad de la glándula hipófisis. Estos contenidos han sido presentados con el propósito de que podamos comprender mejor las diversas actividades que estamos realizando y tener una idea general más completa de cómo el sistema nervioso y el sistema endocrino se asocian para mantener en equilibrio nuestras condiciones corporales y por lo tanto mantenernos con vida. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, no duden en contactarse con sus profesores para que podamos ayudarlos. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.